Buenos días, tardes, noches, ¿cómo están? Bueno, siguiendo entonces con nuestros temas, nuestros contenidos dentro de la asignatura dinámica de grupos, después de haber visto el último material sobre el grupo de familia, que es uno de los pilares para empezar a analizar el resto de los grupos de los cuales conformamos, hoy vamos a hablar de un grupo importantísimo también después del grupo familiar, que es el grupo de pares, también llamado grupo de iguales o sencillamente el grupo de amigos, el grupo de amistad. Este grupo es de vital importancia en nuestras vidas en todas las etapas. Vamos a iniciar entonces con el concepto. ¿A qué llamamos grupo de iguales? Grupo de iguales es un grupo social que está compuesto por personas que tienen más o menos la misma edad. Tienen también una posición social y unos intereses comunes. En ese sentido podemos hablar entonces de grupos de amistad entre los niños, grupos de adolescentes, grupos de amistad o de amigos que se dan entre los jóvenes, grupos de amigos de adultos, grupos de amigos o de pares en la vejez, o denominados también en la tercera edad. En la edad de los niños, por ejemplo, estos grupos se dan más bien por la edad en que coinciden y también por la cercanía en la que viven, sea en el vecindario o la cercanía que les da el estar en el mismo grado, por ejemplo, en la escuela. Bueno, en la niñez, entonces, estos grupos se establecen de una manera natural. Viven principalmente cerca, como dijimos recién, y se da generalmente con los grupos de compañeros en la escuela. A menudo están formados por niños del mismo origen racial o étnico y, como dije, entonces tienen más o menos la misma posición socioeconómica. En la infancia este tipo de grupos cobra un sentido bastante especial porque es lo que define después aspectos de la personalidad futura del niño. Entonces, algunas características de la amistad en la infancia son, por ejemplo, que se suelen dar entre personas del mismo sexo. Los grupos de amigos en los niños generalmente se da entre niños varones o entre las niñas. Y se da con chicos de la misma edad prácticamente. Algo resaltante en estos grupos es que se da con cierta complicidad, mayor libertad y sinceridad. Son relaciones que se basan en la democracia y donde hay mucha sinceridad de parte de ellos. Algo bastante llamativo también es que los hijos de los grupos de amigos adultos entablan más fácilmente entre ellos también amistad debido a la frecuencia con que se encuentran los padres. Entonces es más fácil que se dé amistad en este tipo de entorno. Cuando el niño no tiene con quién jugar, es otra característica también. Cuando el niño no tiene con quién jugar, lo más probable es que se invente un amigo imaginario. Entonces esto también demuestra la creatividad que tiene un niño y la necesidad de tener amigos. Entonces el amigo imaginario hace parte de esta etapa de la infancia donde también se hace sentir la necesidad de este tipo de relacionamiento. Las amistades generalmente en esta etapa son controladas por los padres. Entonces los padres tienen el dominio y la capacidad de elegir con quiénes van a relacionarse sus hijos. Entonces estas son algunas de las características de la amistad en la infancia. Bueno, algunas funciones del grupo de amistad que vamos a resaltar ahora, por ejemplo, son la capacidad de comunicación que desarrollan los niños, el desarrollo de un vocabulario común y que sea comprensible entre sus pares y que lo hacen mediante un lenguaje propio del círculo. Es una de las funciones entonces que se desarrolla a través de estos grupos de pares en la niñez.
La cooperación también es otra función, el apoyo mutuo entre los amigos. También permite la solución de los conflictos con los pequeños problemas que pasan, que se suscitan al interior de estas relaciones. Empiezan entonces a poner en práctica la capacidad de solucionar problemas, a llegar a ciertos acuerdos, a entender que no siempre las posturas son la misma. Entonces aprenden a lidiar con las divergencias. Permite también a los chicos tomar decisiones, y estas decisiones pueden ser en el ámbito personal o grupal. Deben aprender a deliberar sobre situaciones importantes. Otra función que desarrollan estos grupos, permite desarrollar estos grupos, son el desarrollo de valores, de vínculos emocionales y afectivos como uno de los más importantes. Permite la resistencia y la adaptabilidad. El grupo de amigos ayuda a resistir mejor a los niños, por ejemplo, en eventos como el ingresar a la escuela, el tener problemas en la escuela o en la casa. Entonces son los que brindan ese soporte que necesitan los niños en los momentos difíciles. Y por supuesto, mencionar la influencia que ejercen estos grupos en la niñez. Es una de las más beneficiosas, la influencia de la amistad en la niñez, ya que se establece una relación de reciprocidad y que hace que los niños se ajusten a ciertos niveles de desarrollo para estar a la par con sus pares. Entonces, como pudimos ver, es de vital importancia este grupo en la niñez, pues permite el desarrollo de habilidades sociales dentro de ese grupo. Y eso va a permitir, por ejemplo, desarrollar el sentido de pertenencia, de compromiso. Aprenden a interactuar con sus amigos, con sus compañeros. Principalmente entienden que no todas las veces uno puede ganar, sino que también uno tiene que estar preparado para perder. Existen rivalidades, eso también permite en estos grupos entender que existe rivalidad, pero que todo es posible de superar y que las peleas hacen parte también de las relaciones sociales, pero que también es importante saber administrar esas peleas y saber solucionar. Y con esto entonces se permite ir generando vínculos afectivos bastante positivos, que son los que después van a dar el soporte emocional, el equilibrio que necesita un joven o un adulto. El grupo de pares ayuda a los niños a aprender a desempeñarse en la sociedad, y esto se va dando de una manera natural, aprendiendo a ceder en algunas ocasiones y también a ser firmes. Principalmente ofrecen seguridad emocional, y esto les permite también la ayuda, el soporte entre ellos, el apoyo emocional. También entienden a través de estos grupos, les permite identificarse con el género y las características de cada género. Y rescatar de esto que el vínculo afectivo que se forma entre ellos en la infancia es uno de los más importantes, y que probablemente resista después y pueda mantenerse por el resto de sus vidas. Entonces, con esto destacamos la importancia de estos grupos de pares en la infancia. Según Selman, la amistad tiene algunas etapas en su desarrollo, específicamente en la infancia. Y él habla de la etapa, por ejemplo, del compañerismo, del juego momentáneo, que se da de 3 a 7 años, donde los niños, dice, son egocéntricos y les resulta difícil considerar el punto de vista de otras personas. Piensan en la amistad en términos de condiciones materiales o cercanía física que tienen con los demás niños. Y así, por ejemplo, tienen la impresión de que sus amigos son aquellos que viven en su calle, o el que tiene el juguete del Power Rangers. Entonces estas son algunas de las definiciones que ellos le dan a la amistad. En la etapa 1 de asistencia unidireccional, que se da de 4 a 9 años, en este nivel unilateral, un buen amigo es aquel que hace lo que el niño quiere, por ejemplo. En ese ejemplo tenemos: mi amigo es mi amigo porque
cuando yo le pido su borrador, él me presta. O generalmente es aquel que si yo le digo que haga algo, él hace sin problema alguno. Entonces ese es considerado un amigo. Eso se da entonces en la etapa 1 de asistencia unidireccional. En la etapa 2 de cooperación bidireccional, justa y resistente, que se da de 6 a 12 años, esto supone un intercambio. En esta etapa se cumplen muchos intereses comunes de ambos amigos. Entonces ahí se tiene la idea de que somos amigos porque hacemos cosas el uno por el otro. Esa es la idea que se da entonces en esta etapa. Tenemos la etapa 3 de relaciones íntimas compartidas mutuamente, y esa etapa se da, dice, de 9 a 15 años. Los niños consideran que la amistad tiene vida propia. Es una relación continua, sistemática, comprometida, que implica algo más que hacer cosas uno por el otro. Entonces en esta etapa los amigos se vuelven ya más posesivos y exigen exclusividad. Esta es la etapa en la que se da el famoso celo por los amigos. Y en la etapa 4, que empieza a los 12 años, ya existe una interdependencia autónoma. En esta etapa entonces los niños respetan ya las necesidades y tanto de dependencia como autonomía de sus amigos. Entonces ahí se tiene la idea de que una buena amistad es un compromiso realmente. Entonces vale la pena apoyar, confiar y ser capaz también de dejar ir a los amigos. Bueno, ahora vamos a hablar del adolescente y el grupo de iguales o de pares o de amistad. Una de las etapas en la que cobra también mayor impacto la amistad o el grupo de pares es en la vida del adolescente. Los aspectos más importantes de la vida del adolescente son la familia, los amigos y también la salud, ¿verdad? Los amigos se convierten en un apoyo importantísimo durante estos años por todas las características que encierra esta etapa de la adolescencia. Es fundamental para el desarrollo afectivo sano y adecuado en todas las etapas de la vida la amistad, como ya dijimos, pero en la adolescencia cobra especial importancia, principalmente porque existe un divorcio en la relación entre padres e hijos, y los que pasan a cobrar protagonismo es el grupo de los amigos. Este motivo de divorcio de los padres y el fuerte vínculo con los amigos también es algo que preocupa a los padres. Se dan muchos cambios en esta etapa y estos cambios se producen a nivel social. Y los padres pierden entonces el protagonismo en las relaciones con sus hijos. Los amigos en esta etapa sirven de ayuda para ajustarse a todos los cambios que ocurren en la etapa del adolescente, sean estos cambios físicos, sociales, afectivos. Entonces los amigos son los que dan el soporte necesario. Algunas características en esta etapa con respecto al grupo de pares son, por ejemplo, el apoyo. Principalmente se destaca el apoyo que los amigos ofrecen en esta etapa de la vida para ajustarse a todos esos cambios sociales que viven los adolescentes. En esta etapa el grupo de pares o de iguales sirve de referencia para la identidad personal. Sus compañeros y amigos pasan por lo mismo que él pasa, entonces son su mayor referente. Los amigos ayudan a definir también los valores de cada uno y principalmente son una fuente de comprensión y de apoyo con respecto a todos los cambios físicos y emocionales que concurren en esta etapa. Para el adolescente, los amigos son su fuente de acogida, de comprensión, de ayuda mutua, y es un momento en el que convergen mucha problemática y donde todos tienen prácticamente los mismos problemas. Entonces, por eso radica la importancia que tiene el grupo de amigos para los adolescentes. Son un refugio. Algunos rasgos de la amistad en esta etapa son
la confianza que existe entre ellos, la sinceridad, la fidelidad o lealtad que se tienen unos a otros y la reciprocidad con la que se da este tipo de relacionamiento. Un riesgo que representa estos grupos en esta etapa es innegable que para muchos padres los amigos a veces representan una amenaza, principalmente en ocasiones donde estos son una fuente de presión. En situaciones difíciles, en los casos en los que los adolescentes necesitan, por ejemplo, ser aceptados en algunos grupos y son capaces, por ejemplo, de determinados comportamientos para poder verse aceptados. Entonces, estos son los momentos, los casos en que se convierten en un riesgo el grupo de pares. Ahora vamos a ver cómo se comporta este grupo en la edad adulta, el grupo de pares o de amistad en la edad adulta. Los adultos generalmente tienen amigos que son aquellos que quedaron de la infancia. Hayan sido estos compañeros de colegio, amigos del barrio, amigos de la escuela. Solo que son relaciones que con el tiempo se van distanciando. Queda todo lo afectivo, pero por las experiencias de vida de cada uno y los rumbos que han tomado, entonces se produjo cierto distanciamiento. En el adulto, una característica de su entorno de amistad, de su grupo de pares, es que estos, por ejemplo, surgen en las relaciones cotidianas que entablan, ya sea en el trabajo, con sus compañeros de estudio, o en el caso de padres con hijos en edad escolar, por la necesidad de interacción también se da en este tipo de círculos. Entonces es una amistad, una relación basada más bien en los intereses comunes que tienen. Y estas relaciones suelen darse, por ejemplo, en forma más pasiva, en forma más respetuosa, y no se da con todo aquel impulso y fuerza con la que se da, por ejemplo, en las etapas anteriores. Entonces son relaciones ya mucho más maduras y que generalmente se dan en un contexto específico donde uno comparte ciertas actividades con las demás. Entonces esos son los escenarios en los que se da este tipo de relaciones basadas en la amistad. Bueno, entonces con esto cerramos lo que refiere a los grupos de pares o iguales, y con esto entonces vamos a pasar a las actividades propuestas en la plataforma. Que tengan todos muy buena semana.